momento hicieron algo heroico y sobrenatural, sino también son aquellas mujeres que se han animado a hacer algo que no estaba tan pensado para mujeres en su época o estaba permitido solo para hombres. ¿Por qué aclaro esto? Porque hoy voy a hablar de quién escribió Frankenstein, que es una mujer, pero en su momento no se animó a firmar sus libros hasta su segunda edición, porque las mujeres no publicaban novelas, aunque parezca algo raro, aunque suene extraño. En el año 1816, para que se den una idea de en qué época estábamos hablando, Mary Wollstonecraft Woodwin, más conocida como Mary Shelley, tenía 18 años de edad y escribió la obra que la llevó al reconocimiento como escritora, Frankenstein. Shelley nació el 30 de agosto de 1797 en Londres, y es hija de Mary Wollstonecraft, filósofa feminista, conocida por escribir La Vindicación de los Derechos de la Mujer en 1792, donde tampoco estaba muy bien visto que hablaran de eso, y del escritor y filósofo William Godwin, quien tenía ideas muy liberales para la época y además fue precursor del pensamiento anarquista. O sea que tenía madre y padre revolucionarios para arrancar. En cuanto a su madre, nunca pudo conocerla porque falleció un tiempo después del parto. Por lo tanto, su padre se encargó de procurarle la mejor educación. ¿Qué decía Mary? Decía: no deseo que las mujeres tengan poder sobre los hombres, sino que tengan poder sobre sí mismas. Con eso me basta. Tranqui, había arrancado. Después, luego del fallecimiento de su madre, la esposa del filósofo, William Godwin, quien se declaraba en contra del matrimonio y lo clasificaba como represivo, igual de todas maneras se volvió a casar con otra Mary. Se llamaban todas Mary en esa época, lo descubrí ahora. Debe ser algo como de la zona del nombre que tenían todas. Quien había enviudado y tenía una hija. Y por un lado, la escritora de Frankenstein, vamos a decir así, porque si no entre Marys nos vamos a perder, tenía una muy mala relación con, en su momento llamada madrastra, pero se llevaba muy bien con quien vendría a ser su hermanastra. Los Godwin habían creado una editorial que fracasó, se fundieron y les obligó a pedir préstamos para poder mantenerla. Entonces, en 1814, el poeta Percy B. Shelley, de ahí viene el apellido de la autora, gran admirador de William, llegó a encargarse de las deudas que tenían y así conoció a su hija. Estoy hablando de que la chica tenía 16 años, igual no. Pero bueno, eso lo vamos a dejar para otro momento. Los dos se enamoraron, pero la situación de Percy era complicada porque en ese momento no solo estaba casado, sino que su esposa estaba embarazada. Esto ella no lo sabía y cuando se enteró causó gran dolor para Mary, quien, como dije recién, lo supo tiempo después. Al enterarse de que William no aceptaba esta relación, ella primero lo enfrentó como diciendo: vos no eras tan fanático del amor libre, ¿qué pasó? Pero no es lo mismo que tu hija se quiera ir a que vos lo prediques en reuniones. Entonces Mary decidió fugarse a París junto a Percy y a su hermanastra. Durante el tiempo que vivieron juntos en París, su hermanastra por un lado tuvo un amorío con Percy, o sea, la pareja de la escritora, por decirlo así, mientras que ella también estuvo con algunos amigos de su esposo, porque ellos se declaraban a favor de la libertad dentro de la relación y tienen un montón de escritos que hablaban de que permitían estar con otros, lo que luego fue cambiando con el paso del tiempo. Pero bueno, en 1818, 16, 1820, ellos predicaban lo que hace un par de años se llamaba poliamor acá. Sí, una pareja abierta, amor libre, todo súper hippie. Súper hippies, tal cual. Ahora sí, apuntando más a Frankenstein o El moderno Prometeo, que fue el título que tuvo en un primer momento la obra. Mary vivió trágicas experiencias con respecto al rol de ser madre. Primero perdió a su madre, casi no la conoció, y después perdió a 4 hijos. Tuvo 5 y una sola sobrevivió. Tras haber sufrido por primera vez la muerte de una hija en 1816, su esposo le sugirió que fueran a pasar unos días a una mansión, la mansión del poeta Lord Byron, en Ginebra, Suiza, y allí comenzó a escribir Frankenstein,
literalmente como un juego. Ellos eran varios escritores o parejas de escritores que se juntaban en las noches de tormenta a escribir y leer historias de fantasmas y de terror. La inspiración de Mary surgió desde su propia experiencia de vida. Ella definía que la ciencia y la muerte eran temas con los que sentía cercanía, la inspiraron a escribir y, aunque no fue el único libro que publicó, es la obra que hasta el día de hoy la hace más famosa, digamos. En 1818 se publicó por primera vez una edición con firma anónima, pero tenía el prólogo de su esposo, porque como en ninguna librería, por decirlo, ninguna imprenta editorial, como se llamara en aquella época, querían publicar su novela cuando ella iba y era mujer y decía tengo acá un manuscrito, lo que logró fue que se lo tomaran si ella no lo firmaba y si traía la firma, por decirlo, del prólogo, pero como el aval de un señor escritor. Como una autorización. Su marido o su padre. Ella va y le pregunta al padre, que era filósofo, si le podía como ayudar. Después de que se había ido de la casa, el padre le dijo, ni en pedo, y de manera mucho más coloquial, de manera mucho más formal se lo dijo. Entonces salió su libro anónimo con la firma del prólogo de su marido, por lo que la gente pensaba que era de su autoría. Recién en una segunda edición, muchísimos años después, lo firma la autora, Mary Sheel, que igual lo firma con el apellido de él porque estaba peleado con su familia, o sea, era su apellido. Y ahí se conoce toda la historia. O sea, hasta ese momento nadie sabía quién lo había escrito. Me dediqué a pensar en una historia, eso dice la autora, respecto a que ella lo relaciona a la maternidad, no al monstruo que nos da miedo a Frankenstein. Y dice lo siguiente: me dediqué a pensar en una historia que rivalizara con las que nos habían entusiasmado con esta tarea, las que nos decían que era maravilloso. Una historia que hablara sobre los miedos misteriosos de nuestra naturaleza y despertar un horror emocionante. Una que hiciera que el lector temiera al mirar a su alrededor, que helara la sangre y acelerara los latidos del corazón. Eso lo expresó Mary Sheel en relación a su obra cuando se descubrió que ella era quien la había escrito y le fueron a hacer 1.000.000 de entrevistas, pobre, porque la habían tenido ahí escondida un montón de tiempo. La cuestión, pasaron más de 200 años de la primera publicación del libro, literal, pasaron más de 200 años, pero la autora aún permanece como una de las grandes precursoras de lo que conocemos como novela gótica y también ha hecho un montón de escritos no tan conocidos relacionados con el feminismo. Y todo lo que yo conté recién, más allá de detalles más, detalles menos, hay una película que se llama como ella, Mary Sheel, en Netflix. Si no te gusta leer, no te interesa leer, peliculón. No es un jueves de recomendación, pero lo tenía que decir ahora. Sí. La pueden ver y cuenta la historia de su padre, su marido, el libro y todo lo que acabo de decir. El nivel de esta columna en la cual traes una historia de una grosa, una recomendación de una peli para ver si a alguien le gusta decís, y tiene ganas de seguir un poquito más con esto. Y el timing justo de traer a la creadora de Frankenstein en esta semana de Halloween. La verdad, porque más allá del el mito de la maternidad y su vida triste, la realidad es que da miedo y está asociado a el terror y las películas mucho más todavía. Yo creo que igualmente en el tiempo que vivimos hay gente que preferiría encontrarse un muerto vivo que de enterarse que va a estar esperando un hijo. Pero bueno, eso depende. Eso es muy personal, hay pero gente muy que real. lleva la maternidad o la paternidad, o como se llame, de una forma muy alegre y muy feliz. Excelente esta columna, esta grosa, esta recomendación de Netflix y Mary Sheel es una película, hora y pico, perdón, pero no, ya los minutos no sé, película.